Hola, mi nombre es Jennifer Zufiaurre y en esta ocasión vamos a hablar de las infecciones más comunes del sistema nervioso central. La mayoría de los casos en los que nos encontremos con un síndrome meningio agudo van a ser debido a infecciones bacterianas o virales en pacientes inmunocompetentes. Para poder abordar a un paciente claramente con una sospecha de una infección del sistema nervioso central, tendremos que considerar la administración oportuna de antibióticos, el análisis del líquido cefalorraquídeo y, en algunos casos que sea pertinente, la realización de neuroimágenes. Como bien sabemos, un síndrome meningio es un conjunto de signos y síntomas que van a traducir la existencia de algún proceso inflamatorio en las leptomeninges. Dentro de él podemos encontrar algunos términos que vamos a diferenciar. Por ejemplo, una meningitis, es decir, la respuesta inflamatoria de las meninges que envuelven todo lo que es el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso central. Una meningoencefalitis, cuando en realidad existe además afección del tejido, y puede también ocurrir algún proceso infeccioso, como por ejemplo un absceso, es decir, un proceso supurativo focal en el parénquima. Como para la mayoría de las patologías, es importante conocer el tiempo de presentación, porque eso va a ser orientador para determinadas etiologías y para conocer en qué momento va a ser oportuno comenzar el tratamiento apropiado. Siempre vamos a hablar de una patología aguda cuando se trate de menos de 24 horas, subaguda cuando los síntomas se desarrollen entre 1 y 7 días y crónico cuando sea mayor a una semana, por ejemplo 3 a 4 semanas. Dentro de la clasificación etiológica podemos encontrar patologías infecciosas o no infecciosas. Y dentro de las infecciosas, estas pueden ser debido a bacterias, virus, hongos o parásitos. Los factores de riesgo para presentar una neuroinfección son múltiples y muy variados. Podemos considerar las edades extremas de la vida, es decir, en la niñez y en los adultos mayores, algunas condiciones patológicas como diabetes, insuficiencia renal, hipoparatiroidismo, todos los tipos de inmunosupresión, ya sea por HIV, por algún tipo de neoplasia, por alcoholismo y cirrosis, por esplenectomía. Puede haber también algún tipo de malformaciones congénitas craneales o shunts ventrículo-peritoneales que predispongan a la infección del sistema nervioso. Para describir la clínica de un síndrome meningio conocemos la triada clásica que puede presentarse con fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Recordemos que la rigidez de nuca suele ser un signo tardío y que se presenta aproximadamente en el 30% de las meningitis y en el 15% de las encefalitis. Y que la alteración del nivel de conciencia es uno de los signos más llamativos del cuadro. Otros síntomas pueden ser náuseas, vómitos, mialgias, fotofobia. En general, la meningitis bacteriana aguda tiende a presentarse con estos síntomas descriptos y tener este cuadro bastante característico. Las formas de presentación subagudas o crónicas pueden tener una clínica un poquito más difícil de discernir. La anamnesis siempre constituye uno de los pilares fundamentales para el diagnóstico. Siempre recordemos que, por ejemplo, en los adultos mayores suele haber una clínica mucho más solapada y que los niños son mucho más difíciles de interpretar, ya que su anamnesis suele ser una anamnesis indirecta a través de los padres o cuidadores. Siempre hay que tener en cuenta los antecedentes personales, epidemiológicos y los tratamientos previos. Y en ninguna anamnesis puede faltar los factores epidemiológicos, la medicación habitual del paciente y los antecedentes personales patológicos, si hubo alguna historia reciente de viajes, la estación del año y la temperatura, o si hubo contacto con animales o personas que podrían haber transmitido la enfermedad. Dentro del examen físico, para valorar la rigidez de nuca, siempre debemos hacerlo con el paciente en decúbito supino, con el tronco y el cuello en el mismo plano. Y lo que vamos a hacer es una flexoextensión de la cabeza, ¿sí? La lateralización de la cabeza no va a tener un valor diagnóstico, pero la flexión de la misma puede generar dolor o ir acompañada o no de signos meningios como Kernin y Grusinski, que vamos a detallar a continuación.
El signo de Kerning es la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta la flexión de la cadera, es decir, cuando se intenta llevar el tronco hacia las rodillas. Una de sus variantes incluye levantar un miembro inferior por el talón y como consecuencia en respuesta a la irritación, este se flexionará bruscamente. El signo de Brusinski, por su parte, es la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta llevar el mentón hacia el tronco, como se observa en la figura A, y el reflejo de Brusinski o la variante que se puede observar en la figura B es la flexión involuntaria de una de las rodillas cuando la opuesta es flexionada por el examinador. Otros hallazgos a tener en cuenta tienen que ver con la disminución del nivel de conciencia, como hablábamos al principio, que es un factor pronóstico de gravedad y que puede tener un amplio espectro, yendo desde la somnolencia o la tendencia al sueño hasta el coma, la afectación de pares craneales o algún síntoma focal, como una hemiparesia, un trastorno del lenguaje, la presentación de crisis convulsivas, algún tipo de petequia cutánea, ya sea pápulas, equimosis, esto es bastante sugestivo de meningitis por meningococo, y cuando hay síntomas sugestivos de cronicidad, siempre debemos buscar algún tipo de linfoadenopatía o papiledema en el fondo de ojo, meningismo, parálisis de pares craneales. Como parte del diagnóstico, los estudios complementarios generales que debemos tener en cuenta es el laboratorio completo, un laboratorio completo con fórmula leucocitaria, medio interno, la glucosa, siempre considerando que la glucemia capilar es fundamental para después comparar la glucorraquia del análisis del líquido cefalorraquídeo de la función lumbar, la función renal y hepática, el coagulograma y cultivos de sangre y orina. En segunda línea se podría agregar, si es pertinente, eso se debe evaluar en cada caso, algún tipo de neuroimagen, cultivos más específicos que pueden ser de secreciones respiratorias, de lesiones dérmicas y análisis de BDRL si se sospecha algún tipo de inmunocompromiso.